¿Cómo están, hermanos? Siempre tengo que repetirlo dos veces, hermanos. Yo creo que la primera podría ser, ¿no? ¿Cómo estamos, hermanos? Qué bueno, hermanos. Dios les bendiga mucho. Eh, Hace tiempo que no estaba yo aquí arriba y pues quiero dar gracias a Dios por el tiempo y también, hermanos, les pido que en su oración pueda haber esa disposición en su corazón a poder escuchar lo que hoy se ha preparado en la palabra de Dios y que el Señor quiera hablar a nuestros corazones a través de ella. Entonces, he querido tomar un texto que quizás, probablemente no hemos escuchado en mucho tiempo, que quizás no hemos estudiado con tanta profundidad. No digo que todos, probablemente no es muy común usar este texto para poder hablar a la iglesia, porque además es un texto muy complicado, hermanos. Es un texto que en lo particular cada vez que yo pasaba por ese texto me movía las entrañas y hacía en mí y producía en mí un escozor y producía en mí un sentimiento que no podría yo explicarles, hermano. Y lo sé porque había una cierta empatía al escuchar y al leer cada una de estas partes del texto, pero no podía evitar sentir ese sentimiento de impotencia, ese sentimiento de terror a lo que estaba yo leyendo. Y yo no podía creer cuando recién leía la Biblia, no podía creer el hecho de que existiera este tipo de textos, que existiera este tipo de información dentro de la Escritura. Y miren, creo que una de las primeras cosas que me enseñó este texto es darme cuenta que Dios inspiró esta escritura y que si está ahí es por un propósito. Quizás al principio uno no es capaz de entenderlo, no es capaz de asimilarlo, pero esperemos que este día este texto nos sirva a todos. Vamos a Jueces capítulo 19, versículo del 1 al 3. Quiero aclararles, hermanos, mientras van y buscan su escritura ahí en su celular o en sus Biblias, eh, que vamos a tratar de estudiar los últimos 3 capítulos de Jueces. No los voy a ver de manera amplia o profunda, no, más bien es que como este acontecimiento inicia en el capítulo 19, también concluye hasta el último capítulo de Jueces. Entonces vamos a estar avanzando en esos 3 capítulos, pero no los voy a tratar con profundidad, sino que vamos a ver cuál es el aspecto general que se está presentando allí y los datos que son relevantes a fin de poder entender qué es lo que Dios quería hablarnos a través de esta escritura. Dice Jueces capítulo 19, versículo 1 al 3. Y lo que les voy a leer, hermanos, apenas es algo, eh, digamos, dentro de lo normal. Dice Jueces capítulo 19, versículo 1 al 3. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí a mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses, y se levantó su marido y la siguió, para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar a la casa de su padre. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos en este día. Tú has movido los corazones de mis hermanos y has puesto en ellos el deseo también de venir y congregarse en esta tu iglesia, Señor. Queremos honrar tu palabra, queremos honrar tu nombre y queremos escuchar lo que tú tienes que decirnos a nosotros. Hace un momento cantábamos alabanzas a tu nombre, pero también es un acto de adoración estar dispuestos a escuchar lo que tú tienes que decirnos, Señor. Así que te ruego que en este tiempo los oídos de mis hermanos, como lo fueron los míos, estén atentos a la voz que va a clamar a nuestros corazones. Te ruego, Señor, que tu Espíritu nos dé esa porción de entendimiento, que nos dé esa capacidad y esa sensibilidad que quizás hemos perdido al leer tu palabra. Te ruego, Señor, que este día no pase como todos los días y que sea un día de edificación para tu iglesia y que sea un día de reflexión para tu iglesia, pero sobre todo que sea un día en el que la iglesia vuelva a ti. Te damos gracias en este tiempo y te pido, Señor, que tú me uses conforme a tu voluntad, que tú seas en medio de nosotros, por amor a tu pueblo te lo pido y te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén.
Ok, miren, antes de poder entrar al texto, quisiera usar una ilustración que quizás nos va a ayudar a entender el punto, la razón del por qué escogí este texto, hermanos. Miren, en el año de 1960, cuando Mao Zedong gobernaba China, se aprobó una ley que pedía o le permitía a los ciudadanos cazar gorriones de una forma indiscriminada. ¿Cuál era el objetivo? Acabar con los gorriones. Pero ¿por qué querían acabar con los gorriones, hermanos? Porque los consideraban una plaga a la par que las ratas y las moscas y los zancudos. ¿Cuál era la razón? Bueno, es que estas plagas traían ciertas consecuencias, como en el caso de los mosquitos que transmitían la malaria. En el caso de los roedores, principalmente las ratas, transmitían la peste. En el caso de las moscas eran muy persistentes, se traían otro tipo de enfermedades, pero en caso de los gorriones se debía al consumo del grano, es decir, de la cosecha de China y de todas sus frutas. Según sus cálculos, hermanos, cada gorrión consumía en promedio 4.5 kilogramos al año por cada gorrión, hermanos. Con lo equivalente a 1 millón de gorriones, se estimaba que se podrían alimentar a 60,000 personas al año. Con esos datos, la decisión fue muy justificada. China quería buscar la manera de proveer más alimento para sus compatriotas sin tener que producir tanto. ¿Por qué? Porque había otras circunstancias, otras situaciones que estaban disminuyendo, estaba menguando el trabajo de la cosecha y de la siembra del grano. Así que a ojos de este líder gobernante de China y de los ciudadanos chinos, la iniciativa fue un éxito. Es difícil poder dar una cifra de con cuántos gorriones acabaron, pero se hablan de millones, hermanos, de millones de gorriones, al punto de ser casi exterminados. ¿Cuál fue el efecto, hermanos? Porque aquí está el punto. ¿Cuál fue el efecto? Miren, no había pasado ni un año cuando los ciudadanos se dieron cuenta de cuáles habían sido los efectos de haber acabado con los gorriones. Miren, los gorriones no solamente comían de las semillas y del grano de cosecha, sino que también controlaban otros tipos de plagas como las langostas y las chinches. De hecho, a raíz de que acabaron con los gorriones, estas plagas vinieron y consumieron toda la cosecha de China en ese año. ¿Y saben qué es lo que sucedió? Que vino una hambruna. El resultado de haber acabado con esos gorriones es que trajo otras plagas que el mismo gorrión controlaba y ahora había otro problema que resolver, el problema del hambre, porque había caído una hambruna en el país a un nivel devastador más que de lo que habían hecho los gorriones en todo este tiempo. Jamás había visto un resultado tan devastador antes de estos gorriones debido a esta situación. ¿Cuál fue el resultado de esa hambruna en todo el país? Dicen las cifras oficiales del gobierno chino en ese entonces que fueron 15 millones de personas muertas a causa del hambre. Otras líneas de investigación como la revista Time ascienden o elevan esa cifra a alrededor de los 45 millones de personas. A pesar de los años, este acontecimiento, el pasar de los años, este acontecimiento fue conocido como el efecto gorrión. Y se usaba o se usa incluso para ilustrar aquellas decisiones sutiles y radicales que en apariencia parecían ser buenas o parecen ser buenas, pero que trae consecuencias fatales. ¿Qué produjo el efecto gorrión en el caso de China? Notar la gran relevancia del gorrión en la vida y ratificar el asunto, resolver. Eso es lo que debe de producir el efecto gorrión. Que llegues al punto de entender que tus decisiones traen consecuencias y de medir la magnitud de esas consecuencias. Miren, el problema o lo que trata de mostrarnos el efecto gorrión es que nos dé la oportunidad de medir qué tan terrible fue una decisión del pasado. ¿Cuál fue la solución, hermanos? ¿Ustedes saben cuál fue la solución? ¿Se imaginan cuál fue la solución? Gorriones, hermanos. Finalmente, China acabaría importando 250,000 gorriones de la Unión Soviética para tratar de rectificar el cambio natural
de lo que proveía ya los gorriones y de los beneficios de tener gorriones en el país. Ese gorrión que había sido un enemigo letal para China, convirtió siendo en una imagen o en una representación de la esperanza de que el hambre, la comida volviera a China. Y yo sé que, miren hermanos, yo creo que incluso podría yo terminar aquí. Es tan simple, hermanos. Tomamos decisiones radicales que a veces son tan sutiles que no nos permiten ver las consecuencias que provocan esas decisiones. A veces no nos damos cuenta, hermanos. Por eso es que he querido llamar a este sermón el efecto gorrión. La historia que vamos a estudiar tiene que ver con esa decisión tan radical que estamos tomando todos los días, hermanos. Que parece sutil e irrelevante, pero que si no rectificamos cosecharemos consecuencias muy trágicas. Y yo todavía me imagino que ahorita están tratando de asimilar qué tiene que ver esto con el texto, ¿verdad? Pero es que todavía no llegamos a lo peor del texto. Miren, el texto nos presenta tres partes importantes que nos van a guiar no solamente en estos 3 versículos, sino en los últimos 3 capítulos y en toda la historia de Israel y en toda la historia de la vida de un cristiano. El primero es que nos muestran los antecedentes. En el versículo 1 nos va a hablar acerca del levita y su concubina. En el versículo 2 nos va a hablar de un problema. ¿Cuál es el problema que se generó? Es la separación del levita y su concubina. Y finalmente en el versículo 3 vemos que se trata de buscar una solución, y esa solución es que el levita sigue a su concubina para hacerla volver. ¿Sí? Así que veamos el versículo 1, dice: en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Miren, la frase que viene de ahí que les animo a subrayar es que dice que no había rey en Israel. Miren, el autor de Jueces trata de mostrar desde el principio el contexto cultural en el que se estaba desarrollando esta historia, cuando él dice no había rey en Israel. Y esto no significaba que no hubiera rey, porque lo que nosotros sabemos es que Dios era su rey. Ese era el tema. Tenían como rey a Dios, su gobierno era teocrático. Era gobernado por Dios, el Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Pero fue rechazado por el pueblo. ¿Por qué? Porque este pueblo quería un gobernante, un rey de carne y hueso, como lo tenían las demás naciones vecinas, de las que no habían podido sacar en el tiempo de la conquista. Así que la idea de esta frase, cuando el autor de Jueces introduce que no había rey en Israel, nosotros debemos pensar en la actitud del pueblo de Israel en ese tiempo, cuando no había rey. Así que la idea que quiere darnos a entender en esta historia es que se presentó cuando el pueblo se comportaba como si no hubiera ley. O sea, en una posición anarquista, en una posición en la que no hay. ¿Ustedes se imaginan, hermanos, que no hubiera ley? Es tan simple, y probablemente aquí los que son maestros, eso sucede cuando salen del salón y parece como si no hubiera ley, ¿no? Empiezan a tirar los papeles, empiezan a moverse, se paran las sillas, hacen lo que quieran. Porque hay un sentimiento de que no hay autoridad presente que pueda resolver el asunto. Asimismo, cuando no hay ley en una ciudad o en un país, eso es terrible, hermanos. Es mejor un mal gobierno que no tener gobierno. ¿Cómo lo sabemos? Por el libro de Jueces. Miren, de hecho, la palabra aquí cuando dice que en aquellos días no había rey en Israel, se expresa más ampliamente en este sentido en otros versículos. En el versículo 6 del capítulo 17 dice: en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Se dan cuenta? El hecho de que no hubiera un rey implicaba que tenían una conducta anarquista. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Y eso también lo repite en el capítulo 18, versículo 1, en el capítulo 19, versículo 1 y en el capítulo 21, el último versículo del capítulo 21. Ahora, está hablando allí en el contexto, que en ese contexto cultural había un levita. ¿Y qué es el levita? Generalmente era de la tribu de Leví, que se dedicaba a los servicios dentro del templo, a los sacrificios, y estaba este levita enterado de lo que era la ley, ¿sí? No era una persona ajena a la ley, era una persona que conocía la ley y que probablemente tenía mucha intención
a los servicios del templo. En algunos casos se dedicaban a servir como sacerdotes. Pero noten ahí en el texto que se menciona a este levita como si fuera un levita forastero, ¿sí? Que moraba como extraño en otro lugar. Él debía estar donde estaba el templo o el tabernáculo, que era en Silo, pero no estaba allí. Él vivía como un extraño o como un forastero o como si estuviera, como si fuera un vagabundo, hermanos. Entonces, ¿se imaginan esto? ¿No? ¿Qué estaba haciendo un levita lejos del templo? Probablemente muchos de estos levitas se movían por todo Israel debido a que estaban tratando de mejorar su vida, pero a costa de convertirse incluso en sacerdotes de dioses falsos. De hecho, en el capítulo 17 y 18 se menciona otra historia de un levita que llegó y lo hicieron sacerdote de Dios, de un dios pagano, de un dios falso. Entonces, todo esto que les estoy dando, hermanos, es contexto para que ustedes sepan hacia dónde nos dirigimos. También dice que tenía este hombre una concubina. Y una concubina es alguien que parecía la esposa, pero con un nivel menor. No tenía los mismos privilegios, no tenía la misma condición de una esposa. Y esto nos podría dar a entender que quizás este hombre o tenía otra esposa, y esta era su concubina, o nunca tuvo la intención de tener una formalidad con ella que la hizo solamente su concubina. Eso habla de un deterioro moral en el cual el hombre buscaba tener los beneficios del matrimonio sin las responsabilidades, y eso no es diferente el día de hoy, ¿verdad, hermano? Hoy en día vivimos vidas o vivimos en tiempos donde no nos es extraño mirar que hombres y mujeres desean tener una vida libre, una vida donde no haya compromiso, ¿sí? Hacen una vida de amaciato. Así que dice que tenía esta concubina. Y la razón por la cual el texto nos trata de hablar de esta situación es para resaltar que había una combinación explosiva aquí, ¿sí o no? Es como tener un cerillo y un dinamita. O sea, esto no iba a acabar bien. Esto no iba a terminar bien. Entonces, ¿cuál es el problema, hermanos? Que hay una separación entre este levita y su concubina. Dice en el versículo 2, y su concubina le fue infiel y se fue de la casa a la casa de su padre a Belén de Judá y estuvo allá durante 4 meses. Miren, una de las cosas que también nos debe llamar la atención es que este levita conocía la ley, y lo que debería de suceder de acuerdo a la ley es que la mujer debía ser apedreada, pero no sucedió eso. Al contrario, esta mujer se va a la casa de su padre, y algunos comentaristas se refieren a esto como que esta mujer no simplemente le fue infiel, sino que se dedicó a prostituirse en contra de él. O sea, no es simplemente que un día tuvo un error y cayó en un desliz y se acabó y se fue. No, ella decidió cambiar a su marido o a su esposo para tener una vida muy libre. A eso se refiere. Y algo que que sobresalta en esta historia es que no solo el tema de la infidelidad, sino cómo es que este hombre va y la busca. Ahora, en el último versículo dice que se levantó su marido y la siguió. Esta es la parte donde se supone que se va a proveer la solución. Este hombre levita, dice, yo quiero resolver el asunto, así que voy a buscarla, voy a seguirla. Y dice ahí el propósito por el cual va a emprender un viaje. ¿Por qué dice la escritura? ¿Cuál sería el propósito de ese viaje? Hacerla volver. Eso dice el texto. Para hablarle amorosamente y hacerla volver. Hermanos, yo sé que hasta este momento simplemente he dado contexto, pero vamos a entrar en partes más difíciles. Porque vamos a tratar de resolver esta pregunta. ¿Lo logró? Este levita que se casó o tuvo con una mujer, una concubina, esta le fue infiel y fue a buscarla para hablarle amorosamente y hacerla volver. ¿Logró su objetivo? Bueno, en el resto de la historia lo que vamos a ver es cómo empieza a desenvolver esa intención de este levita de ir por su mujer y volver con ella a casa. Lo primero que vemos es que inmediatamente él, llegando a la casa de su suegro, él le recibe con mucha intención, y no quiero pasar por alto esto, porque miren, no es tan importante saber esto, pero sí es relevante saber cómo fue recibido por su suegro.
Dice que salió a recibirle gozoso, ahí en el versículo 4. Y le detuvo el suegro por 5 días, hermano. Cada día él decía, ya me tengo que ir. Y él le decía, no, espérate, quédate un momento más. Come con nosotros, cena con nosotros. Y no le permitía ir. Quizás probablemente, no lo dice el texto, ¿sí? Probablemente sentía una cierta duda de que si este hombre realmente quería llevarla con bien. O si quizás se la quería llevar para aplicar la justicia de la ley. ¿Se imaginan un padre temeroso de no saber si el hombre venía por ella para cumplir la ley y apedrearla o realmente llevarla en amor? Entonces, quizás esa es la razón por la cual la detuvo tanto tiempo. Y dice que al final del 5.º día, dice que le vuelve a repetir, quédate con nosotros y no se vayan sino hasta el otro día. Y él les dice no, sino que se levantó y se fue junto con su concubina y también agarró camino hacia Jebús, hacia Jerusalén. Dice, este viaje de regreso, al salir tarde ya de este lugar, tienen que encontrarse en un lugar allá cuando está cayendo el alba, ya cuando está oscureciendo. Y dice que llegando a un lugar, dice, voy a leer desde el versículo 11 al 15, dice, y estando ya junto a Jebús, el día que había declinado mucho, y dijo a su criado, a su señor, ven ahora y vayamos a esta ciudad de los jebuseos, para que pasemos allá la noche. Y su señor le respondió, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel. Y eso lo pueden subrayar. Sino que pasaremos hasta Gaba. Y dijo a su criado, ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gaba o en Ramá. Pasando pues, caminaron y se les puso el sol junto a Gaba, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar la noche en Gaba, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad porque no hubo quien los acogiese. Miren, en aquellos tiempos no había mesoneros, no había hoteles, no había lugares donde se pudieran quedar. Así que había una cierta ley oriental en la cual la gente que vivía allí tenía que recibir a estos hombres y darles un trato preferencial. Sin embargo, quizás por esa razón este hombre no quiso quedarse en Jebús, que Jebús en realidad es ahora Jerusalén. ¿Sí? No quiso quedarse ahí porque era tierra de extranjeros. Quería quedarse en un lugar donde hubiera hermanos de alguna tribu. En este caso cayeron en Gaba, un lugar donde habitaban benjamitas o de la tribu de Benjamín. Pero en contraste a la hospitalidad de su suegro, lo que vemos es que este pueblo o este lugar no les recibió como ellos. De hecho, lo común era llegar a la plaza y esperar que alguien viniera y les ofreciera lugar. No estaba sucediendo eso. Al contrario, dice que no había nadie que les ofreciera lugar. Al final llegó un hombre viejo, dice en el versículo 20, y un hombre anciano dijo, pasa con ustedes, tu necesidad toda queda solamente a mi cargo, con tal de que no pases la noche en la plaza. Y los trajo en su casa y dio que comer a sus asnos, y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Hasta ahí, hermanos, ¿estamos bien? Todavía no entramos a la parte difícil, pero es parte del contexto. Tengo que dar una advertencia, hermano. Si me van siguiendo en sus textos, en sus Biblias, vamos a entrar a una parte complicada. Y estamos llegando a una parte de la historia más aterradora que yo he leído en la Biblia. Si no lo has leído, quizás te encontrarás con aspectos difíciles a los que seas muy sensible. Tan solo escuchar, hermano. Y te sean difíciles de escuchar o de atender, hermano, pero que fueron puestos por Dios con un propósito. Así que simplemente te doy la advertencia porque entiendo, hermanos, que lo que está sucediendo aquí no es diferente a lo que estamos viviendo hoy en día. No lo es. Miren lo que dice el texto. Pero cuando estaban gozosos, es en el versículo 22, pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando la puerta, y hablaron a su dueño diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, les ruego que no cometan este mal. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo las sacaré ahora, humíllenlas y hagan con ellas como les parezca. Y no hagan a este hombre cosa tan infame. Así es que eso. Mas aquellos hombres no le quisieron oír. Subrayen esto, ¿no? Por lo que tomando aquel hombre a su concubina la sacó
Y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue el día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral, es decir, sobre el vientre. Y le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces se levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Hasta este momento, hermanos, no sé qué están sintiendo en su corazón. Ni sé si están sintiendo algo siquiera. Es más, hermanos, si no están sintiendo escozor, si no están sintiendo un sentimiento de impotencia, preocúpese, hermanos. Porque ¿saben qué? Un sentimiento resultado de la anarquía, un sentimiento resultado de saber que no hay ley, es la insensibilidad. Cuando perdemos esa sensibilidad, hermano, no somos capaces de medir la horrenda situación que estamos viviendo. Este texto que estamos leyendo aquí concluye los últimos 3 capítulos. Y a mí me parece que este texto es real, hermanos, esto es real, esto sucedió. Pero cuando yo leo esto me doy cuenta que Dios lo pone a propósito para ponerlo como una ilustración de lo que significa toda la vida del pueblo de Israel, que había tenido jueces y que una y otra vez abandonaban a Dios. Una y otra vez. Entonces esos últimos 3 capítulos parecen hasta una parábola, hermano. Como una ilustración de cómo viene a resultar o qué consecuencia tenemos de una decisión, hermano. En este momento yo no sé qué estés sintiendo, pero eso que estás sintiendo, guárdalo allí, hermano, porque eso es correcto. Si tú estás sintiendo escozor, tú estás sintiendo miedo, tú estás sintiendo impotencia, y sobre todo mujeres en estos tiempos, yo sé que quizás estás sintiendo un sentimiento que yo como hombre no lo voy a poder entender. Pero mire, mientras yo leo este texto, yo pienso en mi familia, yo pienso en mi esposa, pienso en mis hijas. Y yo no me imagino cómo de mi boca va a salir: toma a mi hija. ¿No? Y es que es como una doble moral, hermanos, porque este hombre decía: no cometa tal infamia contra tal hombre, ¿no? Y lo que él estaba haciendo, ¿qué era? Es difícil, hermanos. Aunque estas ciudades eran de Benjamín, los benjamitas estaban fraternizando con los jebusitas. Es decir, toda la idea, toda la filosofía, toda la mundanalidad de estas naciones mundanas había llegado a tal forma que los mismos benjamitas estaban siendo contaminados con la peor conducta pagana. Si ustedes se dan cuenta y han leído Génesis, se va a dar que hay un paralelo y una relación, y parece idéntico a lo que sucedía con Sodoma y Gomorra. Esta parte de la historia tiene mucha similitud con esa situación. Pero miren, ahí habla acerca de algo importante que también pueden subrayar. Dice que habla de hombres perversos. O sea, la Biblia se refiere a estos hombres como hombres perversos. Y ojo, hermanos, estos eran de la tribu de Benjamín. No se está refiriendo a las demás naciones, se está refiriendo a la tribu de Benjamín. Y se refiere a ellos como hombres perversos. Y esta expresión significa literalmente hijo de Belial. Miren, hermanos, es que yo sé que aquí no hay ningún judío, ¿verdad? Pero quiero que entren en la idea de lo que está sucediendo aquí. Si ustedes recuerdan, cuando Juan el Bautista viene y predica, él les dice: arrepiéntanse, y ellos dicen: pero si nosotros somos hijos de Abraham, no tenemos de qué arrepentirnos. Pero aquí en este texto les está llamando hijos de Belial, hijos del diablo. Y es que a veces tenemos la idea de que por ser judíos en este caso, pero nosotros, al tener la idea de que somos creyentes o cristianos, tenemos ya una posición infalible, una posición que nunca se va a retirar. Miren, aun cuando se le está hablando o se está usando esta expresión hacia estos hombres como hombres perversos, esta escena nos muestra el deterioro moral de todo Israel y no solamente de la tribu de Benjamín. Miren, estos dos hombres, tanto el levita como quien lo recibió, eran personas egoístas que no querían ser heridos. Prefirieron poner a sus mujeres o a su hija
en un asunto complicado con la intención de no tener un conflicto con los vecinos. Y menospreciaron la ley, pusieron por encima esa relación de alguien que recibe, de alguien que es hospitalario, y pasaron por alto la ley de Dios al permitir que se cometiera una injusticia, que se cometiera algo perverso aquí. ¿Qué consecuencias tan funestas obtenemos cuando un protocolo social como esta hospitalidad tiene más autoridad que las convicciones morales? Es indignante leer que el levita se levantó en la mañana y simplemente quiso levantar a su mujer y decirle, vámonos, ¿no? En ningún momento se ve que él quiera buscarla, apoyarla, servirla, saber si está bien. No parece eso. Y yo quiero que recuerden la pregunta que les hice al principio, hermano. Este hombre inició un viaje con la intención de hablar amorosamente a su mujer y hacerla volver. ¿Lo logró, hermanos? Es difícil, hermanos, leer esto. Pero eso no era todo, hermanos. Este levita era un experto en los sacrificios, por tal sabía cómo cortar la carne. Así que decide desmembrar a su mujer y enviar los restos a todo Israel. Dice Jueces, versículo 29. Y llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel, y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Consideren esto, tomen consejo y hablen. Este hombre, en lugar de sepultar honradamente a su mujer, quiere tomar venganza por su propia mano y quiere que toda la nación se entere de la perversidad que había sucedido. Así que en lugar de reconocer que esta mujer había tomado el lugar de este hombre y darle, digamos, una sepultura con honores, decide hacer de pronunciar este crimen. Posiblemente el levita tenía una queja legítima, pero acude a una cruda manipulación de los sentimientos del pueblo de Israel para poder motivar la venganza. ¿Qué es lo que produce esto, hermanos? Una guerra civil. No sé si me están siguiendo, al menos en donde yo quiero, la decadencia moral que se está produciendo, las decisiones que estamos tomando y las consecuencias de esas decisiones, y que a veces, hermanos, las decisiones que tomamos, hay un punto donde ya no tenemos control. Se salen de nuestras manos. Está fuera de nuestro alcance. ¿Qué es lo que produjo esto? Una guerra civil entre los mismos israelitas. Llamaron a todo el pueblo para que se juntara uno y dijeran qué iban a hacer. Lo primero que decidieron es, ninguna mujer del pueblo de Israel va a darle a sus hijas a estos hombres, a los benjamitas. Es el primer punto que se dijo. Y lo segundo, levantemos hombres de cada tribu de Israel y vayamos contra ellos. Acabemos contra ellos. Y entonces agarran una guerra entre ellos, hermanos, y las cifras son las siguientes. El primer día, 22,000 hombres de todo Israel. Noten que lo que eran mayoría eran Israel, y los vencieron los benjamitas. ¿Cuántos murieron el primer día? 22,000 hombres. El segundo día, todavía preguntaron a Dios si podían salir a pelear. El segundo día vuelven a pelear y vuelven a perder los de Israel. ¿Cuántos murieron? 18,000 hombres. Pero el tercer día cambia la cosa y entonces en ese enfrentamiento mueren 25,000 hombres de Benjamín, al punto de quedar casi aniquilados. ¿Qué es lo que sucede inmediatamente? Ellos deciden, ¿saben qué? Viene a ellos un sentimiento de, creo que la regamos. Y ellos dicen, ¿saben qué? No podemos dejar a este pueblo, a esta tribu que se pierda. Es una de las 12 tribus. No podemos dejar que se pierda. ¿Y qué vamos a hacer si ya juramos que no podemos darles a nuestras hijas? Y empiezan a elaborar un plan para que estos hombres tomen a mujeres de otra ciudad y se lleguen a ellas, pero no eran mujeres suficientes, así que hacen otro plan para poder a reponer la cantidad de familia en esa tierra. Ahora, de esa manera yo resumí para llegar hasta el capítulo 21, y en el versículo 3, cuando ya tienen la cabeza fría, cuando se dan cuenta de todo lo que había sucedido,
hacen una pregunta a Dios, buscan a Dios y le hacen una pregunta. Y dice, capítulo 21, versículo 3, oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy de Israel una tribu? Y hermanos, miren, el efecto gorrión debería de hacernos reflexionar. En este caso, el efecto gorrión para Israel es que tenían instrucciones muy claras. De hecho, cuando Moisés se va a morir, él deja una instrucción muy clara en Deuteronomio 7 y él les dice que deberían de destruir a todos los habitantes de la tierra donde iban a llegar, de todos los habitantes del Canaán, que debían evitar matrimonios en yugo desigual con los cananeas y que debían evitar la adoración a esos dioses del Canaán. ¿Por qué? Porque se iban a alejar del Dios de Israel y iban a terminar adorando a dioses falsos. Y de hecho en Jueces capítulo 2 versículo 1 al 3, el ángel de Jehová subió a Gilgal para hablar al pueblo y decirles lo siguiente: yo los saqué de Egipto y los introduje en la tierra a la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con ustedes, con tal que ustedes no hagan pacto con los moradores de la tierra cuyos altares han de derribar, mas ustedes no han atendido a mi voz. ¿Por qué han hecho esto? Por tanto, yo también les digo, no los echaré delante de ellos, sino que serán azotes para sus costados y sus dioses les serán tropezadero. ¿Se dan cuenta, no? Israel tenía muy claro lo que tenía que hacer. Tenía que despojar esos lugares a esas naciones mundanas, pero no lo hicieron. Les dijo que no tenían que relacionarse con ellos ni tener a unirse en yugo desigual, y lo hicieron. Les dijeron que tenían que destrozar sus altares y al contrario, terminaron adorando a esos dioses y tomándolos como sus dioses. ¿Cuál fue el problema, hermanos? Empieza una separación entre Dios y Israel. De hecho, lo que vamos a estar viendo constantemente, versículo tras versículo, en todo el libro de Jueces, es que el pueblo de Israel, los hijos de Israel, hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Ese texto se repite una y otra vez. En el versículo 3 del capítulo 3, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera, y la ira de Dios se encendió contra Israel. Y constantemente esto es lo que estaba sucediendo. Vinieron los hijos de Israel a hacer lo malo otra vez. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová otra vez. Y una y otra vez. ¿Cuál era la solución para este pueblo? Levantar un rey. ¿Se acuerdan que el contexto es, no había rey en Israel? Dios levantará un rey que fuera conforme al corazón de Dios. Ese obviamente era David. Por eso es que el siguiente libro que encontramos después de Jueces es Ruth. Y lo que dice Ruth en el primer versículo es, aconteció que en los días que gobernaban los jueces, es decir, en el contexto igual, en el mismo contexto, donde no había rey y cada quien hacía lo que bien le sucedía, dijo que había hambre en la tierra. Sin embargo, hermanos, ese rey no iba a ser suficiente. Si ustedes dan cuenta posteriormente, cuando se instauran estos reyes, vino otra vez un deterioro moral en los reyes. Y esos reyes hacían constantemente lo malo. No fueron diferentes a los jueces. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque ninguno de ellos tenía el propósito de cumplir el ser rey como el rey que tenían antes. Ese rey de reyes, ese señor de señores, ese Jehová de los ejércitos. Ese efecto gorrión que debía suceder en ellos, debía llevarlos al origen. Ellos se habían alejado de este Dios. Tenían a Dios como el rey de sus vidas, pero lo rechazaron. Y aún los fariseos, cuando Jesús viene y se hace hombre, ¿qué es lo que hacen? Lo rechazan, siendo él el rey verdadero. Pero miren, hermanos, no vine aquí para hablarles del pueblo de Israel. Mi intención es hablarles a ustedes, hermano. Miren, la iglesia vive como si Cristo no estuviera sentado en su trono. Y entonces hacemos lo que bien nos parece, hermano. ¿Cómo sabemos que yo estoy lejos de Dios cuando nosotros hacemos lo que bien parece? Es muy simple, ¿no?
Pero ¿qué significa hacer lo que bien nos parece cuando nosotros desobedecemos la ley o desconocemos la ley? Miren, hermanos, es difícil mirar cuando la iglesia, hermanos, está de ociosa. Cuando la iglesia, miren, a veces estamos aquí, hermanos, y tratamos de convencerlos de que son cristianos. Y estamos aquí tratando de animarles a que sean como cristianos y se comporten como cristianos. Pero pareciera como si Cristo no fuera nuestro rey. Y pareciera como si Cristo no estuviera sentado en su trono. ¿Por qué lo sé, hermanos? Porque cada uno hacemos lo que bien nos parece. Cada uno de nosotros deberíamos comportarnos como cristianos y cada uno de nosotros deberíamos de estar cerca de nuestro rey. Pero cada día, hermanos, nuestras decisiones nos hacen notar que nos estamos alejando de él. Miren, como los hermanos, a veces hacemos una mezcla de nuestra fe con el mundo. Y queremos traer de allá afuera del mundo cosas para aplicarlas aquí. Queremos que se nos digan que está bien vivir la vida que tenemos, en tanto no nos la quiten. Queremos buscar a alguien que nos enseñe y nos diga que podemos vivir así y no vamos a perder de la bondad de Dios. Miren, estos hombres consultaban a Dios a pesar de que tenían otros dioses. Estos hombres tomaban para sí levitas como sacerdotes de sus dioses falsos. Y aún así a veces buscaban a Dios para saber si debían hacer esto o no hacerlo. A veces el cristiano hace eso, hermano. Solo cuando tiene problemas busca a Dios. Pero el resto de su vida la vive como bien le parece. Este pueblo de Israel se lamentaba sin hacer un solo cambio. Cuando escuchaban el juicio de Dios, se lamentaban y lloraban y constantemente le clamaban a Dios y entonces Dios enviaba un juez para librarlos de sus enemigos. Pero no hacían ningún cambio. A veces el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, parece a este pueblo de Israel, que llora a veces, clama a Dios, pero no hace ningún cambio. Como dice Jesús, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuál es el problema, hermanos? Hemos estado en esa constante separación. Todos los días, hermanos, estamos tomando decisiones que nos están separando de Dios. Y tú vas a decir, bueno, pero es que yo vengo a la iglesia. Pero presta atención a tu vida, hermano. Presta atención a cada una de las decisiones que hacemos cada día. Ese día que tú amaneces dándole gracias a Dios. Ese día en el que tú dices reconocer al Señor, a Jesús como tu Señor. ¿Fuiste a tu palabra para saber qué es lo que quería decirte ese día? Todas las decisiones que estamos tomando constantemente, a dónde voy a ir a trabajar, con quién quiero trabajar, con quién quiero vivir mi vida, con quién voy a relacionarme en mi trabajo, con quién voy a hacer esto y el otro. Todos los días estamos tomando decisiones, hermanos. Y es que a veces no lo notamos, son decisiones tan radicales, pero a veces también son tan sutiles que no nos damos cuenta, no nos percatamos de qué tanto nos estamos alejando de Dios cuando tomamos esas decisiones. Piensen en un momento, hermanos, el tiempo es un factor determinante. ¿Cuántos estamos aniquilando nuestra comunión con Dios? ¿Cuántos estamos aniquilando ese tiempo con Dios con la justificación de un trabajo que me demanda mi tiempo? Con la justificación de un negocio que me exige mi atención. Con un estilo de vida que manifiesta otras prioridades, hermano. Yo no le estoy diciendo que esté mal tener negocios, trabajar, ir. No estoy hablando de eso, hermano. Pero a veces es tan difícil, hermanos, llamarles a ser cristianos. Y tenemos que convencerlos de que son cristianos y tratamos de convencerlos, deja ese mundo, esa vida que estás llevando. Y pareciera que somos los enemigos, hermano. No nos estamos dando cuenta, pero sutilmente, cada vez que tomamos ese tipo de decisiones, estamos aniquilando nuestra comunión con Dios. Les voy a poner un ejemplo, hermanos. ¿Cuántos de ustedes, una vez que termina el sermón, van a su casa y revisan si lo que nosotros dijimos es cierto o no? ¿Cuántos lo hacen? ¿Cuántos de ustedes papás, cuando salen con sus hijos de la clase dominical, le preguntan, hijo, ¿qué vieron hoy? ¿Cuántos lo hacen?
Y ustedes van a pensar, no, es que yo vengo a la iglesia, yo vengo y estoy con los hermanos y todos. Hermanos, dense cuenta que constantemente, todos los días estamos tomando decisiones. Decisiones que están aniquilando nuestra comunión con Dios. Quizás lo más fácil para nosotros es venir a la iglesia. Es lo más fácil, es sencillo. Tomas un taxi, tomas un vehículo y vienes y llegas y te sientas aquí 1 hora y media. Lo difícil es ser cristiano allá afuera, hermano. Cuando tú decides tener una amistad a la cual tú no le vas a presentar a Cristo, hermanos, tú estás tomando una decisión. Cuando tú decides pasar por alto tu devocional, ¿cuántos de ustedes, no me tienen que levantar la mano, pero cuántos de ustedes tienen un devocional en su casa, hermano? No estoy diciendo que sean malas personas, hermanos. Lo que estoy diciendo es que están aniquilando su comunión con Dios. Y que de manera pausada, que de manera sutil, poco a poco se están alejando de Dios. ¿Ustedes creen que si el pueblo de Israel se hubiera dado cuenta que se estaba alejando de Dios, lo hubiera hecho? Fue tan sutil. La vida del tiempo de los jueces fue por mucho tiempo, fueron por cientos de años. De repente hubo un deterioro moral, hermanos. Solo miren allá afuera. ¿Cuántos de nosotros nos espantamos cuando vemos la noticia y dice que encontraron la cabeza de una persona en un lugar y sus otras partes en otro lado? Ya es parte de nuestra vida, hermano. Dice la Escritura que nosotros debíamos ser como sal y luz de este mundo. Y al contrario, somos una iglesia que estamos dando mal testimonio, una iglesia que está de ociosa y no quiere anunciar el evangelio. ¿Por qué? Porque está perdida en su tiempo en tratar de convivir con el mundo, hermanos. Y déjenme decirles esto, hermanos, no estamos llamados a abandonar ese mundo, sino a predicarle este mundo de la luz de Cristo. Este país, este mundo, hermano, está en un estado de descomposición. Por eso es que Jesús nos llama la sal de este mundo. ¿Por qué? Porque solamente la sal tiene esa capacidad de retraer o de evitar la corrosión. Nosotros deberíamos ser esa sal, hermano. Una sal que está evitando que el mundo se corrompa. Pero miren allá afuera, no tengo que decirles, hermanos. Las noticias nos dicen constantemente que estamos en un peor momento. ¿Quieren saber qué tan mal estamos? Vean las películas que salen. ¿Qué tipo de películas tenemos con la que podemos entrar con mi familia? Vénganse, hijos, vamos a ver. Aún las películas de Disney, hermano. Todos los días estamos tomando una decisión radical, hermanos. Solo que no nos percibimos que es tan radical. Es tan sutil porque ese día, en lugar de decir, vamos a estudiar juntos la Biblia, decidimos, vamos a ver la tele, ¿sí o no? Ese día se hacen un tiempo para poder ir a una fiesta. Un domingo se hacen tiempos para ir a una fiesta, para recibir a la familia. Y dicen, eso no es un problema tan grande. No, hermano, no se preocupen, yo no los estoy condenando. Pero quiero que entiendan, hermanos, que cada día están tomando decisiones radicales, que son tan sutiles que un día simplemente van a verse afectados por las consecuencias de todo eso. Ese va a ser nuestro efecto gorrión, hermano. Un día simplemente nos vamos a horrorizar de lo que está sucediendo en este mundo, hermano. Nuestras decisiones tienen consecuencias. No podemos pensar que podemos tomar un camino al margen de Dios sin que haya una consecuencia. Ni siquiera deberíamos de asumir, hermanos, todos los días que somos cristianos. La Escritura dice que debemos hacer este trabajo de verificar si estamos en Cristo, si estamos en Dios. Cada vez que nos alejamos de Dios o de su palabra pueden ocurrir toda clase de cosas, hermano. Nada más que no lo percibimos. Nuestro aislamiento de Dios es casi imperceptible, pero puede traer consecuencias letales. No te saques de onda si un día tu hija te dice, pues que se va con su novio. No te saques de onda si un día tu esposa te dice, ¿sabes qué? Quiero el divorcio. No te saques de onda si un día tu hijo, tu hija está metido en las drogas. Y tú te vas a preguntar, ¿qué fue lo que pasó, Señor? Tú te vas a preguntar como si no hubieras hecho absolutamente nada. Ese es el problema, hermano. La razón de este sermón es para llamarles, hermanos, a entender que tenemos la oportunidad de ver las consecuencias de ese deterioro moral que estamos viviendo este tiempo. Y que constantemente estamos tomando decisiones radicales.
que siempre y constantemente nos alejan de Dios. Una motivación para no venir a la iglesia, o un compromiso para no leer este día la Biblia. Hay cosas que hacer, simplemente la vida como era, una vida normal, hermano. Pero el cristiano no está llamado a tener vida normal, hermano. Mire, hermano, ni siquiera se trata de la vida cristiana no se trata de un balance, como dicen algunos. Nos damos el tiempo para todo, ¿no? Un tiempo con la familia, un tiempo en la iglesia, un tiempo con el trabajo. No es un balance, hermano. Deberíamos mostrarnos como cristianos en todos lados. Mire, tampoco el hecho el de ser cristianos no significa que nosotros vamos a tomar buenas decisiones. Pero ese es el punto, ¿no? Sea que tomemos buenas o malas decisiones, que sean en Cristo. Errores vamos a tener siempre y probablemente vamos a pecar, hermano. Pero es mejor saber que estamos en Cristo y que estamos cerca de Él para que no terminemos tomando decisiones como este levita. A veces hablo a esto como si fuera el sexto sentido, hermanos. Miren lo que dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, hermano. Todos conocemos nuestros sentidos, ¿verdad? El tacto, la vista, el gusto, el olfato, el oído. Cuando estamos escuchando una música, estamos desarrollando la habilidad del oído, ¿verdad? Cuando estamos comiendo, probando, estamos desarrollando la habilidad del gusto. De tal manera que si algún día probamos algo a ciegas, sabemos qué cosa es. Todos estos sentidos, hermanos, todos los días los estamos desarrollando. Lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, lo que estamos oliendo, lo que estamos gustando. Pero el único sentido que no estamos desarrollando es el espiritual. Por eso dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? Porque ese sexto sentido no lo desarrolla. ¿Por qué no lo desarrolla? Porque no lee la Biblia, porque no la estudia, porque no busca el consejo de Dios. Miren, hermanos, si algo podemos ver aquí en esta historia es precisamente a Cristo. Y esa debe ser la motivación para nosotros regresar a Él cada vez, cada día. Cristo ha decidido seguir a su iglesia para hacernos volver todos los días. Dice su escritura que su misericordia se renueva cada mañana. Necesitamos hacer que Cristo reine en nuestras vidas, hermano. Que de verdad Cristo reine en nuestras vidas. Una de las cosas más dulces y adelantadoras que nosotros podemos leer en la escritura es lo que Jesús dice acerca de su reino. Nos dice, no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Y esto no significa que ustedes vayan a gobernar, hermanos, sino que ustedes van a disfrutar de tener a un rey, a Jesús como rey. Miren, la iglesia en este sentido vendría a ser como la concubina. Nosotros como la iglesia somos infieles y nos estamos permitiendo cada día con cosas, hermano. Con un nuevo trabajo, con un nuevo proyecto. Nos estamos pervirtiendo, hermanos, nos estamos prostituyendo con otros dioses y otros ídolos. Sin embargo, Cristo es mejor que este levita. Porque Cristo, en lugar de ponernos en evidencia, en lugar de exhibirnos, en lugar de ponernos en peligro, Cristo se pone en nuestro lugar. Cristo es mejor que este levita. Y miren, algo que nosotros debemos aprender, hermanos, es que quizás este levita no logró su objetivo de poder traer de vuelta a su concubina, pero Cristo sí lo pudo hacer. Cristo es nuestro rey porque Él sí pudo regresarnos, hacernos volver de esa mala vida, de esa vida inmunda, hermanos, que hemos adquirido en este mundo. Él nos trata como su esposa, hermanos, no como su concubina. Nosotros somos la esposa de Cristo, no su concubina. No tenemos un grado menor, hermanos, somos la iglesia de Dios. Ese levita se entregó a su concubina para salvarse a sí mismo, pero Cristo
se entregó a sí mismo para salvar a su esposa. Así que, hermanos, si hay una razón por la cual tú hoy deberías de tomar una decisión que rectifique toda tu vida, es volver a Cristo y a tomarlo como tu rey, como alguien que gobierna tu vida en todos los sentidos, en tus decisiones, en tu forma de vida, en tu forma de criar a tus hijos, en tu forma de llevar tu matrimonio, en tu forma de llevar tu trabajo, todos los días. ¿O quieres ver el efecto gorrión, hermanos? El efecto que produce no tener un rey. Lo que va a suceder es que vas a hacer lo que bien te parece. Pero Cristo es un buen rey y Él nos permite disfrutar de ese reino sin tener que vivir las consecuencias de malas decisiones. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, te damos gracias por esta tarde, por tu palabra. Señor, sé que a veces tu palabra es difícil y es complicada, pero el deseo de nuestro corazón es que cuando tú nos llames, volvamos a ti. Lo que tú hiciste hace más de 2000 años en esa cruz es hacer efectivo ese trayecto, ese viaje hacia este mundo para venir y rescatarnos a nosotros. No tenías que hacerlo y aún así viniste por nosotros. Te damos gracias porque somos la esposa de Cristo. Te damos gracias porque tú nos amas verdaderamente y tú produces en nosotros el deseo de volver a ti. Te ruego, Señor, que en la vida de cada uno de mis hermanos pueda verse como un espejo en la Escritura, a fin de notar qué tan lejos están de ti. Hazle ver en sus decisiones, hazle ver a través de su propia vida y permite, Señor, que no vivan las consecuencias de ese deterioro moral, Señor, de esas decisiones radicales y sutiles que tomamos cada día. Te ruego, Señor, que aunque nosotros seamos infieles, tú no dejes de ser fiel y nos llames a tu presencia y nos llames a tu lado. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por su atención y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Gracias.